entonces vamos a dar inicio al contenido del curso, ¿verdad? Vamos a buscar esa clase. Bien, esto sería como un apoyo al curso, pero que realmente tiene lo que necesitamos. Este es un material que yo he creado para que sea de apoyo, ¿verdad? Vamos a desarrollar estos dos temas, las definiciones básicas de los experimentos aleatorios y la generación de números pseudoaleatorios. Es pseudoaleatorios o aleatorios, pero en la teoría se maneja como pseudoaleatorio por el hecho de que hay una fórmula matemática que se utiliza para generar los números. Voy a hablar un poquito de los números. Los números aleatorios son como, por ejemplo, usted tiene bolitas en una urna y las va sacando y le da vuelta a la urna y las va sacando y salen de forma aleatoria, como las loterías, digámosle así. O si usted tiene en una cajita papelitos y sin verlo los saca, entonces eso que sacó es aleatorio. Es una forma de simular, digámosle así, la aleatoriedad que ocurre en otras cosas, como les mencioné anteriormente. Pero eso es muy aleatorio, digámosle así, no puedo estarme basando en eso para hacer eh, una aplicación informática. Entonces, uso un generador, algo que se comporte aleatoriamente. ¿Cómo puedo estar seguro de que algo se comporta aleatoriamente? Bueno, porque pasa pruebas estadísticas de aleatoriedad. Eh, ya esto es un tema estudiado, no es algo nuevo. Entonces debe de ser, digamos, debe de cumplir algunos test estadísticos para garantizarse que el generador es un buen generador. Entonces no vamos a entrar en ese detalle, eso es más de una teoría posterior de técnicas de simulación, pero lo menciono porque alguien puede tener esa inquietud. ¿Cómo sé que es un buen generador? Entonces nosotros no vamos a probar que sea un buen generador, vamos a asumir que son buenos generadores. Esa es digamos, la situación. Pero comenzamos con los experimentos aleatorios. Uh, Al leer esto, usted va a encontrar que en gran cantidad de situaciones existe la aleatoriedad. Entonces la aleatoriedad está presente, digamos, sin que nosotros tengamos que intervenir en ello. Cuando usted lanza una moneda al aire y ve que cayó en la cara superior de la moneda, cuando ya cae en una superficie plana, por supuesto, puede ser dos posibilidades. O le voy a llamar cara si aparece una cara y sello si no es una cara, digámosle así. Porque ahora las moneditas que usamos, tanto de dólar como de cora o quarter, que sería el nombre correcto, pero nosotros decimos una cora, un quarter, muy feo, una cora de algo, tiene una especie de cara en un lado y una especie de símbolo o sello en el otro lado, pero no puedo estar diferenciando entre esas dos cosas. Entonces voy a decirle cara y sello, porque solo son dos. Y la simbología es, en vez de cara una C y en vez de sello una S. Entonces C y S. Esos serían los resultados posibles en el lanzamiento de una moneda al aire y ver que cae en la cara superior de la moneda cuando yo la veo que cae en una superficie plana, que puede ser una mesa, puede ser el piso, algo donde no se pierda o tenga la posibilidad de caer inclinada. Bueno, ustedes pueden leer esto con más detalle. Estos son los temas. Y aquí vamos a comenzar con estas definiciones básicas. La primera es la del experimento aleatorio. Un experimento puede no ser aleatorio. Digamos, en el caso que yo esté observando en una línea de producción. En una línea de producción, la característica que tiene la línea de producción es que todo es igual. Por ejemplo, si lo que estoy haciendo es poniéndole viñeta a una caja, entonces son todas las cajas, van una tras otra a una cierta distancia, una de otra, y hay una máquina que le
pega la viñeta a cada caja y lo está haciendo de manera igualita en todas las cajas. Digamos que la aleatoriedad ahí se puede minimizar o eliminar o bajar al mínimo, a, al ser como si no existiera aleatoriedad. Claro, siempre puede, digamos, alguien decir, pero no lo pegó exactamente en la misma posición, tiene una diferencia de tiempo y así. Entonces, como por ejemplo, igual en el llenado de los líquidos en una botella, digamos, si están llenando botellas en una línea de producción, alguien puede decir, no tiene exactamente la misma cantidad. Sí, posiblemente tenga razón, pero para el productor, digamos, si está llenando botellas con una cantidad, lo que le interesa es que estén en un margen bien controlado, mínimo de diferencia, y para él todas tienen la misma cantidad, aunque en la realidad no sea así. Entonces, pero el experimento aleatorio existe, eso es importante. Cuando nosotros pensemos en un experimento que es aleatorio, también tenemos que pensar en cuáles son sus posibilidades de ocurrencia. Es decir, como es aleatorio, por ejemplo, si yo lanzo la moneda, entonces sobre una superficie plana, que quede bien claro, solo tengo dos resultados posibles, cara y sello. Si lanzo un dado, entonces puede ser cualquiera de los lados posibles del dado, que son numerados del 1 al 6. Y así, ¿verdad? Entonces yo sé los resultados posibles antes de lanzar el dado, antes de lanzar la moneda. Y usted debe tener esa capacidad. Por ejemplo, si usted ve una fotografía, les voy a poner una fotografía. Denme un momento para ponerles una fotografía. Si yo les pongo una fotografía, les voy a poner esta. Espérense un ratito que aparezca porque está cargando. Si yo les pongo esta fotografía, ustedes me pueden decir qué puede ocurrir. ¡Qué bonito! ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué ven ustedes ahí en esa fotografía? Entonces alguien puede decir, lleva el tren de aterrizajes afuera, o sea, va a aterrizar. Entonces, ¿cuál podría ser un experimento aleatorio? ¿Aterriza o no? La respuesta podría ser, digamos que yo podría pensar, el experimento aleatorio podría ser observar si el avión aterriza correctamente. Entonces estoy agregando la palabra observar. Observar si la aeronave aterriza correctamente en el aeropuerto. Las respuestas serían bien simples. Sí aterriza, no aterriza, o alguien podría decir, ¿aterrizó correctamente? Sí, no. Dos opciones. Pero si la pregunta fuera observar el número de pasajeros que vienen en la aeronave, puede ser que no lleve ningún pasajero. Podría ser, como ha ocurrido últimamente, ¿verdad? En algunos vuelos que solo se permitían, digamos, cosas, nada de pasajeros, sino solo insumos o cuestiones de mercancías y medicinas y cosas así. O podría ser que vaya bien lleno, que todos los asientos no se pueden llevar en las piernas ni nada de eso en los aviones, ¿va? No se alegren. Entonces, todo el avión va con todos sus asientos de pasajeros lleno, tiene un límite, no es infinito. Entonces podría ser que el número oscile entre cero, que no vaya nadie, o que vaya completamente lleno. Y eso es un número definido. Pongamos que en un avión, digamos que en clase de primera clase,
hayan unas 10 personas, por decir algo. Y de los que van en la parte que sigue, algunos las clasifican, otros no. Digamos, en vuelos comerciales hay filas de 3 cada lado, digamos, pensemos en uno pequeño, 3 cada lado, y que hayan unas 20 filas, son 60 más 70, digamos que hay 70 como máximo. Pueden haber más dependiendo del tamaño del avión, de, del tipo de avión. Como se mira, no es tan grande, tiene solo 2 turbinas, 3 con la que lleva en la cola, entonces no es un Airbus, digamos, como los gigantones, ¿va? Pero pensemos que lleva 100, no pasa de 100. De 0 a 100 es el número. Entonces los valores que puede haber para esa variable que esté observando, la cantidad de pasajeros, va sin incluir la tripulación, ¿verdad? La tripulación pueden ser 7, incluyendo el piloto, el copiloto, y hay otras personas, sobrecargos. Entonces, y si pensamos en la carga, ¿cuántas maletas puede transportar un avión? Y si pensamos en, digamos, los sexos de las personas, bueno, solo son 2. Y si pensamos en las religiones de las personas, oh, cambia la historia. Y si pensamos en las estaturas de las personas, y en el dinero que poseen o que llevan consigo en el aeroplano, tantas cosas, ¿verdad?, que pueden estudiar. Solo estoy viendo la misma imagen, pero he mencionado una cantidad de variables y obviamente de experimentos aleatorios, solo con esa imagen. Entonces usted puede pensar igual, ¿verdad? Los experimentos aleatorios tienen entonces mucha importancia, y pues usted debe de aprender a observar. Aquí está hablando del dado, algo que ya mencioné, y empieza a hablar de los resultados posibles. Entonces a eso se le conoce como espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Son los resultados posibles del experimento. El espacio muestral está definido cuando yo defino el experimento. Si yo digo correctamente el experimento, el espacio muestral asociado tiene que quedar completamente definido. No hay posibilidad de que un espacio muestral quede indeciso o que no se sepa cuáles son los resultados posibles de un experimento. Si eso no es posible, yo no he dicho bien mi experimento aleatorio. Y aquí ya puede existir una primera prueba para ustedes. Digamos, usted puede decirle a alguien, mira, decime cuáles son los resultados posibles de este caso, y proponerle con sus palabras el experimento a una persona que no sabe nada de la asignatura, y que ella le diga, puede ser, digamos, si usted le dice, mira, cuáles son los resultados posibles de si yo tiro al aire una moneda, ¿qué resultados me pueden dar? Ella le va a decir, solo son 2. O si yo tiro un dado, digan, ustedes pueden decirle. Y ella le va a decir. Entonces, para otros experimentos, agarre un ejercicio de parte suya, póngale una imagen, usted haga su propio experimento y dígale, mira, ¿cuáles son los resultados posibles en este caso? Y ahí va a ver si la persona le dice el espacio muestral correcto. Entonces usted se lo dijo bien el experimento aleatorio. Pero si le dice otro, o 2 cosas, o usted lo dijo mal, o usted no tuvo la capacidad de asociar correctamente los resultados posibles del experimento. Esto ya es algo que usted debe de lograr de manera personal. Usted tiene que ser capaz de poder identificar los resultados posibles de un experimento aleatorio antes de realizar el experimento. Eso se lo dejo para que usted vaya
analizándolo, ¿verdad? Y practicándolo, por supuesto. Entonces ya tenemos esas dos cosas y bueno, aquí de estos dos casos, del cara sello y del dado, bueno, él, digamos, ha clasificado aquí, ¿verdad? Incluso el de una línea de producción, si un artículo producido es bueno o defectuoso, bueno o malo, lo he puesto aquí. Entonces, eso pasa en las líneas de producción. Por ejemplo, en el par 2, todo lo que venden en el par 2 son artículos defectuosos que no están de primera calidad como para exportación. Eso quizás no lo sabían algunos, ¿verdad? Pero si usted observa con mucho cuidado los artículos que venden en esas ventas de zapatos del par 2, tienen defectos o no están iguales, no tienen las mismas costuras o en algunos casos es bien notable la diferencia y en otros no. Pero hay algún defecto y por eso no son de calidad 1, que son las de exportación, que son los que se van para otros países. Ahora pues está más difícil esa situación. Todo ha cambiado realmente, ¿verdad? Esta pandemia realmente ha cambiado muchas cosas. Estamos en un nuevo escenario que debemos de tomar muy en cuenta muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si usted ve haciendo cola para entrar a un lugar, algo que antes no se hacía, o esperando ser atendidos a una distancia uno de otro, que algo no era así antes. Ahora la gente no protesta por estar en cola, no protesta por estar separado uno de otro. Antes eran bien pegadas las colas en los bancos, en donde sea, ahora no. Y hay, digamos, una nueva ley, digámosle así, que es la de los vigilantes. Los vigilantes antes eran como cualquier cosa, existían allá en, ¿cómo se llama? En lo obsoleto, en lo oscuro, no tenían participación de nada, salvo en algunas cosas como de bancos y cosas así, pero en la gran mayoría de partes los vigilantes nada que ver. Pero ahora un vigilante es la autoridad. Ha cambiado por completo. Si usted le habla mal a un vigilante, hasta lo pueden meter preso. Ya se ha visto casos, ¿verdad? Entonces, cosas como esas y otras han cambiado. Hablando un poquito de los ejemplos que están mencionados en este texto, se habla de distribuciones de probabilidades a los resultados, porque lo que hace es que mete la probabilidad. Por ejemplo, en el caso de la moneda, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Bueno, solo hay dos resultados posibles y uno es cara. Entonces, uno de dos, un medio, 0.5 es la probabilidad de que caiga cara. En el dado, del 1 al 6 no hay más. Sobre una superficie plana, usted tira un dado, solo cae del 1 al 6, no cae inclinado, nada de eso. Entonces, ¿cuántos unos hay? 1 de 6. La probabilidad, un sexto. 2, solo hay un 2 de 6. Un sexto. Y todos tienen la misma probabilidad. Si un artículo puede estar bueno o defectuoso, bueno o malo, solo puede estar bueno o puede estar malo. Entonces, un medio, la probabilidad. Aquí va a depender, digamos, de la línea de producción, cómo es la línea de producción. Esto puede estar asociado a la máquina, al proceso, a muchas cosas. Entonces, generalmente en las líneas de producción, cuando se manejan este tipo de cosas, hay un porcentaje, digamos, de 100 artículos, 3 van a estar malos. Entonces dice el 3% de defectuosos. Eso significa 0.03 la probabilidad de que esté malo y 0.97 de que esté bueno en una línea de producción. Entonces, este tipo de datos ya vienen de fábrica, ¿verdad? O un 1%, de 100 uno está malo. Entonces, 0.01 de que esté defectuoso y 0.99 de que esté bueno. Pasa. Es bien raro que alguien diga el 100% de buenos. Cuando son máquinas en líneas de producciones siempre manejan porcentajes pequeños
de defectuosos. Eso de considerarlo, y no necesariamente es 0.5 como se podría apreciar como en el caso de la moneda. ¿Qué es la distribución de probabilidades? Bueno, esto tiene que ver con las variables aleatorias. Las variables aleatorias, lo que hacen las variables aleatorias es asignar un número real a un resultado posible. Por ejemplo, en este caso, la variable aleatoria es esta X que está acá, que va de S, que es el espacio muestral del inglés de sample space, hacia R, que es el conjunto de los números reales, y lo que hace es asignarle a un número del sample space un resultado posible, por eso la R de resultado, le asocia un valor numérico. Un valor numérico, por ejemplo, en el lanzamiento del dado, si esto fuera el dado, aquí estaría del 1 al 6, y un valor numérico podría ser el 1, el puntito 1 le asocia el número 1, el puntito, los dos puntitos le asocian el número 2, los 6 puntitos le asocia el número 6, le está asociando un número real. Pero cuando se habla de distribución de probabilidades, la variable aleatoria entonces ya no se llama así, sino que tiene un nombre, se le llama distribución de probabilidades, porque a cada resultado le asocia su probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de 1, si fuera el dado, es un sexto. La probabilidad de 2 es un sexto otra vez. Si ya tengo un sexto aquí en R, no pueden haber dos veces un sexto. Es el mismo un sexto. Entonces va al mismo valor. El 6 va al mismo valor. Todos van al un sexto. ¿Un sexto existe en R? Sí. Y todos apuntan a un sexto. Y por eso no deja de ser función, solo que es constante. Porque cada uno de los resultados del espacio dominio le asocia el mismo valor. O sea que la gráfica en ese caso sería un punto. Y si fueran varios valores, digamos, o que pudiera ser como una gráfica, entonces todos, aquí estaría el un sexto en el eje Y del 1 al 6 los puntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, todos tendrían la misma imagen arriba, un sexto, serían 6 puntos alineados en una línea recta que va al valor un sexto. Esa sería la gráfica, digamos, en el caso de hacer la gráfica del lanzamiento del dado, como distribución de probabilidades, pero como variable aleatoria pueden ser del 1 al 6. Son dos cosas distintas. La variable aleatoria le asocia cualquier número real, pero la distribución de probabilidades le asocia su respectiva probabilidad de ocurrencia de cada resultado posible. Esa es la diferencia, y con eso ya cumplimos varias cosas. Entonces ya podemos hablar de distribuciones de probabilidades, podemos hablar de variables aleatorias, y ya conocemos el experimento aleatorio, el espacio muestral, conocemos las probabilidades, las variables aleatorias y las pues distribuciones de probabilidades. Ahora solo falta, digamos, diferenciar si se trata de casos discretos o casos continuos. Y eso es algo que vamos a ver más adelante, pero existen. ¿Qué son casos discretos? El lanzamiento del dado, el lanzamiento de la moneda. ¿Qué son casos continuos? Por ejemplo, el peso que lleva cada persona que va en el aeroplano que mencioné. No todos llevan el mismo peso. La altura, no todos llevan la misma altura. Es un valor numérico que está oscilando entre un mínimo y un máximo. No sabemos qué valor es entre ese mínimo y ese máximo. Puede ser una persona, digamos, usted, yo, todos en perspectiva estamos creciendo. Algunos es decreciendo, ¿verdad? En peso estamos cambiando de peso. No siempre manejamos el mismo peso. Digamos, teóricamente hablando, no siempre es el mismo peso. Usted no pesa lo mismo cuando está, digamos, sin comer que con comer, al levantarse que al acostarse, etcétera. Digamos, teóricamente hablando.
pero nos manejamos en un porcentaje que lo podemos considerar como un valor. Y así, igual pasa con el dinero, igual pasa con la estatura, igual pasa con el volumen, el peso, todo eso. Son continuas, pero se pueden discretizar, igual que con las que son discretas, esas están definidos sus valores. Ahora tocaría hablar de los números pseudoaleatorios. Con esto, digamos, estaríamos ya cumpliendo lo que habíamos dicho, ¿verdad? De, de la, de la, ¿qué? En la programación habíamos mencionado cómo íbamos a avanzar. Y lo que habíamos dicho era que para la clase 1 eran la introducción y las definiciones básicas. Las definiciones básicas ya las logramos. Y quizás lo que sigue en la siguiente clase, que sería la del miércoles, sería el generador de números aleatorios, que es lo que estamos por comenzar. Entonces no voy a comenzar eso ahorita, sino me voy a dedicar a responder algunas inquietudes que ustedes tengan. Si ustedes tienen algunas preguntas, este sería el momento. Y pues, si hay necesidad, yo les respondo. Voy a dejar de compartir. Buenos días, licenciado, disculpe, tengo una consulta respecto a las actividades de verdad del 5%. ¿Podría repetirme de nuevo cómo es que van a ser tomadas en cuenta, por favor? Yo les voy a asignar unos ejercicios a entregar y ustedes van a resolverlos y entregarlos. Van a tener una semana para hacer eso. Ok, muchas gracias, licenciado. Dediquemos estos minutitos para alguna duda. Voy a revisar lo que ustedes han puesto aquí en la conversación. Que a alguien le caiga el avión. Lo de la cora. Eso pasa. La gente ya nos cayó la cora y ya sabemos que es una cora. Bueno, no hay mucho entonces. Si no tienen más preguntas, yo creo que es hora de ir a desayunar y darles la bienvenida a todos y a todas para que ustedes puedan, pues, estar siempre. Nos veríamos el próximo miércoles a las 6:20. Algunos, yo me conecté quizás como un poquito antes, o a las 6 ya había gente. Cuando yo llegaba a dar las clases presenciales, a veces llegaba a las 6:30, a veces hasta un poquito más tarde, ya estaban los alumnos ahí. Bien raro que no había muchos estudiantes, siempre había uno o dos que ya estaban antes de las 6. Quizás no los quieren en sus casas, pero igual, ahora a mí aquí igual me toca, ¿verdad? Entonces, temprano estamos aquí y ustedes pueden estar, ¿verdad? Veo que están ya divirtiéndose. Ni modo, pues así toca. En esta nueva etapa de la universidad presencial en línea, tocó. Esperemos que sea bueno, que los recursos tecnológicos estén siempre a la disposición. Creo que esto que estuve hablando ha quedado grabado y entonces todo esto se lo voy a poner en un repositorio ahí para que ustedes lo tengan. Si no tenemos nada más, pues entonces alguna pregunta o algo. No hay que apartar pupitres ni puestos, solo repasar, ¿verdad? Estudiar, leer. Les he subido una cantidad de material que ya tienen para pasar ocupaditos todos los días de toda la semana.
estudiando el Scilab, estudiando los libros, leyendo, investigando, háganlo. Eso es bueno. Cuando ustedes se dediquen a esto y empiecen a generar cosas, realmente podemos hacer mucho. Ustedes ven cómo el señor presidente, por ejemplo, pone simulaciones de computadora en las presentaciones que hace, de los diferentes modelos que él utiliza. Todo eso se puede hacer con programación de la aleatoriedad, porque obviamente es aleatorio, digamos, el infectarse con el virus. Claro, hay gente que está más expuesta, ¿verdad? Los hospitales, los que están más cerca de donde están los enfermos, pero también hay, digamos, gente que puede ser asintomática. Usted puede tener el virus sin saber, no sabe que lo anda, entonces es de tener mucho cuidado para los que no tenemos o para los que estamos asintomáticos, de no contagiar a otros o de que no nos pase el virus. Las personas, es algo aleatorio. No sabemos cuándo nos vamos a contagiar, no sabemos si va a ser asintomático, leve o va a ser de los más complicados. Hay una clasificación que ya se hizo de los contagios. Todo esto se puede estudiar probabilísticamente y para nosotros programáticamente, porque necesitamos meterle la computación y hacerlo, digamos, que no tengamos que estarlo observando en la realidad, sino simuladamente. Ese tipo de cosas son muy útiles. Bueno, Gracias, gracias igualmente.